Descripción de la situación. Vamos a comenzar este episodio de Mindfax que estamos grabando esta vez conjuntamente, no en remoto. En nuestra mesa se halla un plato con una tortilla que yo no he probado, pero ya estaba menguando. Queda casi media tortilla. Está muy buena. Sí, un bol de picos de pan, veo 3 cervezas y una Coca-Cola. Adivinad quién tiene la Coca-Cola. Pero no somos 4 personas, somos 5. Porque tenemos un invitado. Lo que pasa es que el invitado no está con nosotros, está por teléfono. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hombre, pues un poco envidioso, Ya, es lo que te iba a decir, que te has perdido todo lo gordo. Te has perdido. Oh, claro, no, ya. Entonces yo te invito a una cosa. Mira, ahora vamos a presentar el programa, tardamos un par de minutos o algo así, que si te quieres poner una cerveza mientras tanto... Adelante, Miguel Ángel, por favor. Únete, ¿eh? Vale, perfecto. ¿Vale? Entonces no hay Un problema. vermú, una cerveza, lo que sea. Pues venga, pues empezamos Mindfax y cada uno que coma y beba lo que quiera. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y diría yo que de la falta de respeto a los invitados. Esto es falta de respeto, ¿no? Completamente, Ya, porque no tiene tortilla, No, tío. es verdad. ¿Cuándo vamos a ser capaces de enviar tortillas virtuales a nuestros invitados, Alberto Espinosa? Bueno, está la tecnología en ello. Eso está Sí. al caer ya, Yo creo Eso que está al esto- caer. sí, Eso está al caer. sí. Lo tiene Elon Musk en la lista de tareas pendientes. ¿Es lo mismo una tortilla de patatas virtual que una real, Jesús Callejo? ¿Algún día conseguiremos igualar la experiencia? Algún día lo conseguiremos, pero yo creo que antes tendremos que hacer ensayos antes de llegar con la tortilla, con las torrijas. Me parece bien. Y este podcast, además, Sergio Cordero lo que quiere hacer es conseguir enviar tortillas, torrijas, comida real a gente que ahora mismo no tiene la oportunidad de llevarse nada a la boca. Sí, señor, tenemos que mejorar el mundo y gracias a las escuchas de los oyentes lo estamos consiguiendo, con lo cual todo lo que recaudemos con la publicidad de este podcast va a ir destinado a Médicos Sin Fronteras para que ayude a llevar comida a esa gente que ahora no la tiene y que está muy necesitada. Miguel Ángel, ¿has cogido ya la cerveza? ¿Estás listo, preparado? Estoy perfectamente Venga, preparado. Pues ya está. Pues si lo dice Miguel Ángel, podemos empezar. Hoy en Mindfax hablamos de vida fuera de la Tierra. Vamos a presentar al invitado como corresponde, porque claro, Miguel Ángel, ¿quién es Miguel Ángel? Pues Miguel Ángel Sabadell es licenciado en astrofísica y doctor en física teórica. Toma eso, Espinosa. Toma ya. Pero bueno, ya me da vergüenza solo hablar, ya. Ya, es verdad, traemos este perfil y hablamos de tortilla de patatas. ¿Tú te crees? Sí. Así somos. Es divulgador científico multipremiado y además escritor de más de 15 libros, entre otras muchas cosas. Y hoy nos presenta En busca de vida fuera de la Tierra, hipótesis científicas sobre la vida en el universo y el misterio de su ausencia, editado por Pinolia. Ahora sí, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Un placer. Cuando dice el subtítulo, que esto no sé si lo has elegido tú o no, porque puede ser que lo haya puesto también la editorial, el misterio de la ausencia de la vida fuera de la Tierra, deduzco que tú crees que sí hay vida fuera de la Tierra. Eso habría que matizarlo. No, bueno, pues adelante con ello. Porque lo que hemos descubierto en las últimas décadas es que la vida a nivel microbiana es muy robusta, que aguanta cualquier ambiente. La puedes meter en ácido sulfúrico y aguanta. Hay bacterias que viven dentro de los reactores nucleares, en la superficie de la exterior de la estación espacial. O sea, aguanta lo que le puedes echar. Entonces eso quiere decir que en el universo, que hay condiciones muy extremas, pues no puede ser, no es que sea muy improbable que puedan existir, porque se adapta muy bien a los ambientes más extremos. Uh-huh. Otra cosa es que hablemos de vida superior, que tenga multicelular o incluso animales o plantas. Eso ya exige otras cosas. Ahí ya no somos tan robustos como pueden ser las bacterias. Entonces, de ahí que se ha complicado pensar que posiblemente pueda haber algún tipo de vida superior a las bacterias fuera de la Tierra. Claro, a ver, un señor de Burgos no aspiramos a encontrar por ahí, pero lo que dices tú... Pero un gallego, ojo, ¿eh? No, pero vida microbiana, eso sí ves más factible que pudiera realmente existir y ser encontrado por nosotros en algún momento. Sí, no es algo que sea imposible. Es más imposible encontrar incluso un gallego ahí fuera. Pero es que tenemos un problema fundamental con la vida, es que no sabemos definirla.
Entonces, claro, ¿cómo vamos a encontrar algo que no sabemos definir? Y digamos que el ejemplo más sencillo es el siguiente. Imagínate que tenemos que definir lo que es un mamífero, pero solo hemos visto una vaca. Ya. Pensaríamos que tiene manchas blancas y negras. No podemos llegarnos, claro, no podemos llegar a imaginarnos ni un gato, ni un perro, ni un mono, porque solo hemos visto eso. Y eso es lo que sucede aquí, que el único ejemplo de vida que tenemos es eso, la de aquí. Entonces no sabemos realmente que ir ahí fuera lo que vamos a buscar son cosas como nosotros o como lo que encontramos aquí en la Tierra, pero no sabemos realmente si esto es común o puede haber muchas formas de vida diferentes o muchas formas de entender la vida ahí fuera. Entonces nuestro problema cuando, por ejemplo, mandamos una sonda a Marte para buscar vida allí, estamos basándonos en lo que nosotros conocemos de la vida aquí. Pero ¿quiere decir que eso también funciona allí o puede haber otro tipo de vida allí basado en otros principios que nosotros desconocemos? Claro, básicamente además que nosotros vemos la vida basada en el carbono y bueno, pues hay teóricamente otros átomos como el silicio podrían hacer las mismas reacciones químicas. Claro, estamos basándolo todo en nuestra percepción de aquí, efectivamente. Exactamente, y sobre todo lo que hacemos es buscar moléculas similares a las nuestras, pero a saber, con lo del carbono yo creo que ahí sí que vamos más o menos bien, porque aunque solo el carbono y el silicio son capaces de construir cadenas muy largas, pero el silicio tiene un problema que no tiene el carbono, que es que tiene mucha afinidad con el oxígeno y enseguida se convierte en arena y desaparece. De hecho, si la vida fuera posible en silicio, en la Tierra había aparecido como silicio, porque la tercera parte de la corteza terrestre es silicio. Pero el problema es esa afinidad que tiene con el oxígeno. Entonces, tenemos unas cuantas ideas más o menos claras, que tienen que estar basada en el carbono y, sobre todo, para definir la vida también es necesario que tenga que tener algún tipo de molécula que se copie a sí misma, que se fotocopie, para poder transmitir la información a tus descendientes. Porque damos por hecho que la vida pues, no es una persona, un bicho que está ahí y está eternamente ahí, sino que tiene que tener descendientes. Y después tiene que tener una maquinaria para mantenerse vivo. Lo que nosotros llamamos el metabolismo. Entonces, con esas cosas, pues más o menos se juega. Y así se define la vida. Pues tiene que tener una membrana, porque tiene que tener una piel que la separe del exterior para poder jugar dentro y mantenerse, etcétera, etcétera. Tiene que tener un metabolismo y tiene que tener una forma de mandar la información, de acumular, de guardar información para poder construir otro ser vivo. Claro, yo te quería hacer una pregunta. Yo soy el que hace las preguntas del señor que no sabe, y luego ya te soltamos a la gente que sabe de verdad aquí. Que es ¿hasta qué punto entonces la labor de los científicos como tú, como otros compañeros que están planteándose estos temas, tiene que abrir la mente de alguna forma? Voy a llamarlo un pensamiento heterodoxo, no sé si es la mejor palabra, pero claro, con las ideas que tenemos, con las certezas que tenemos hasta ahora, quizá no baste a la hora de investigar algo que no conocemos como estás planteando y la posible existencia de vida fuera de nuestro planeta. ¿Hasta qué punto hay que abrir la mente de alguna manera para poder avanzar en este camino? Pues hay que abrirla bastante, porque fíjate, uno de los grandes enigmas, y por ahora es irresoluble, es el del origen de la vida en la Tierra. O sea, no tenemos ni idea de cómo surgió. O sea, somos incapaces de reproducir en el laboratorio lo que sucedió para que apareciera a partir la única gran generación espontánea de vida fue entonces a partir de moléculas inorgánicas crear que apareciera un ser vivo. No sabemos cómo sucedió. Y llevamos ya muchísimos años, muchísimas décadas dándole a esto y no tenemos ni idea. Entonces sí que se exige una cierta apertura de mente, exige que vengan científicos de otros campos para intentar dar una pista o una idea que pueda iluminar desde otro punto de vista. Tú lo has dicho, Miguel Ángel, esa apertura de mente yo creo que es fundamental. Es curiosa la fascinación que nos genera Marte, ¿no? Porque ya desde tiempos antiguos y sobre todo del siglo XIX se pensaba que si había vida en algún planeta del sistema solar, aparte de la Tierra, tendría que ser Marte. Entonces, como tú bien sabes que en el XIX ya se empieza a especular con esa posibilidad de que hubiera una especie, pues, en fin, de civilización paralela a la nuestra. Estoy recordando al astrónomo Percival Lowell o a Schiaparelli cuando empezaron a decir que había canales en Marte. Claro, si había canales en Marte, si eran artificiales, pues es que había vida allí. Luego se demostró que efectivamente esos canales sí correspondían con algo del pasado. Y aquí es un poco lo que creo que le sigue haciendo muy fascinante a Marte, ¿no? Porque se habla de esa posibilidad de vida en el pasado. Y esa vida se está
viendo con las evidencias de distintos rovers, ¿no? Como el Curiosity, por ejemplo, que hace poco pues, descubrió esas moléculas orgánicas, ¿no? Y complejas, además, en una de las rocas que ya la han bautizado como Cumberland. Y también la presencia de agua, esa humedad que es necesaria para la presencia de vida, en este caso, microbiana, o como la queremos llamar. ¿Tú crees que eso sí que ya es un hecho, ya no estamos especulando, que realmente Marte tuvo vida? Lo que tenemos son todo pruebas indirectas. Ya incluso desde los experimentos de las Vikingo, que dieron resultados ambiguos, lo que pasa es que la NASA no pudo decir, que todavía no sabían porque no podía decirle al pueblo norteamericano, oye, hemos mandado una maquineta de 300 millones de dólares para ver si hay vida y seguimos sin saber si la hay. Entonces tuvo que decir que no en aquella época. Pero los resultados fueron ambiguos. Tenemos pruebas evidencias indirectas, pruebas indirectas, pero está complicado. Ojo, yo espero que se encuentre en algún momento que realmente hubo vida en Marte. Pero también es una petición de principio, es una petición filosófica. Fíjate, en el siglo XIX, en Venus se creía que había grandes árboles y grandes dinosaurios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al mirar por el telescopio a Venus veían nubes. Y como había nubes, pues daban por supuesto, como estaba todo cubierto de nubes, pues que tenía que llover mucho allí y entonces tenía que haber a plantas muy grandes y a dinosaurios muy grandes. O sea, fíjate el razonamiento de los astrónomos de la época. No veo nada de la superficie de Venus, por tanto está llena de vida. Pero es lo mismo que decías tú antes, estamos infiriendo lo que puede ser la realidad de un lugar en base a lo que conocíamos en aquel momento de la nuestra. Exacto. Claro. Y lo mismo sucede con Marte. ¿Que es un candidato válido? Sí, es cierto, es un candidato válido. Corrió mucha agua por la superficie de Marte hace mucho tiempo. Pero también puede valer Europa, el satélite de Júpiter. Pues a lo mejor también hay algo. Lo que tiene son candidatos. Y posibles candidatos, pero los astrólogos también son bastante exagerados. Siempre están diciendo, hemos encontrado un planeta parecido a la Tierra a la distancia adecuada del Sol. ¿Podría tener vida? Bueno, de ahí a que haya vida es como hacer la tortilla de patatas. Dices, tengo un huevo, tengo patatas y tengo cebolla para que le guste. Ya podría haber una tortilla de patatas, ¿no? Coño, hay que hacerla. Entonces también son exagerados en ese sentido de ya empiezan con muchos podrías, quizá, a lo mejor. En el caso de que hubiera vida inteligente extraterrestre, Espinosa, ¿pondrían cebolla o no pondrían cebolla? Yo creo que por supuesto cebolla sí. Siempre en la tortilla, ¿sabes? Es la civilización. Es la prueba si no es barbarie. De la existencia de vida inteligente. Claro, que pensamos en Marte, en Venus, en Europa, todo en el sistema solar, Sergio, pero anda que no hay planetas y pedrolos por ahí candidatos a albergar vida. Sí, pero lo curioso es que si somos capaces de encontrar indicios de vida o biofirmas en este caso en el planeta más cercano que tenemos, pues eso nos abriría las puertas a que es mucho más común de lo que hasta ahora se pensaba. No sé, Miguel Ángel, si coincides con esa opinión. Sí, y además sería muy importante porque veríamos cómo ha surgido la vida, o sea, qué evolución ha tenido la vida en un ambiente totalmente diferente al nuestro. Tendríamos 2 ejemplos ya de lo que es la vida. Entonces, digamos que sería más fácil, tendríamos más líneas de trabajo para poder buscar y encontrar vida en otros entornos diferentes. Y fíjate, imagínate que encontrásemos uno de los grandes candidatos del sistema solar es Titán, el satélite de Saturno, que se encontrase algún indicio de química prebiótica o casi vida en Titán, que estamos hablando de vida en metano. Eso ya sería no más. Ha utilizado Sergio la palabra biofirma y también hablas en el libro de tecnofirmas. ¿Qué es exactamente lo que se está buscando? ¿Qué tipo de indicios son los que nos podrían indicar la existencia de esa vida? Bueno, biofirmas es, en el fondo, encontrar caquitas de bacterias. Vale. Ya está. O sea, una cosa es encontrar... Hombre, ya una bacteria no es una biofirma, es un pedazo de bacteria, pero intentas buscar pues esas moléculas que dicen que han encontrado, pues son como las caquitas, lo que deja el proceso de la vida. La tecnofirma ya es otra historia más complicada, incluso más complicada de asumir, que es que hay físicos y astrónomos que están buscando, pues eso, las construcciones tecnológicas de civilizaciones avanzadas por toda la galaxia. Pues apuntar muy alto eso, ¿eh? Hombre, muy alto y con muchas ganas. Porque claro, estás dando por supuesto que van a construir cosas que tú puedes imaginar. Sí, y es como decirle a yo qué sé, a los Yanomamos del Amazonas que se imaginen un teléfono móvil. Claro, sí, un rascacielos. Sí. Entonces nosotros nos imaginamos construcciones tecnológicas a partir de lo que nosotros sabemos de tecnología. Es que toda la historia del SETI, de la búsqueda de vida inteligente en el universo, es un sistema de creencias.
y tiene un problema que es dependiente cultural. Es como, por ejemplo, con lo de que nos han visitado en épocas pasadas y vemos en una imagen la figura de un astronauta. Lo que estamos proyectando sobre esa imagen es nuestra cultura. Porque a un tío del siglo XIX a eso no le va a parecer un astronauta, porque no había astronautas. Y posiblemente a una persona de dentro de 30 siglos tampoco le va a parecer un astronauta, porque los trajes del espacio no serían de esa forma. Claro, es como si usar radiofrecuencia para intentar conectar con una civilización extraterrestre inteligente es como a lo mejor mandar señales de humo, ¿no? O sea, que ni siquiera tiene sentido, no sé. Exacto. Entonces, pero bueno, es parte del sistema de creencias de los científicos norteamericanos, porque SETI es un producto típicamente norteamericano. Antes, Miguel Ángel, hablabas del metano, un poco dentro de esos indicios o evidencias favorables, ¿no?, para que Marte hubiera albergado vida, aparte de esas moléculas orgánicas, aparte de la humedad, aparte de los cursos de agua por donde debió transcurrir hace milenios. Y claro, si hay metano, y sabes que ese rover Curiosity ha detectado pues un poco como ese tipo de liberaciones estacionales, ¿no?, de metano dentro de uno de los cráteres que tiene Marte. Y aquí, por lo menos en la Tierra, creo que cuando hay metano parece que tiene un origen biológico. ¿Puede ser eso un indicio también de que hubo vida en Marte, ese metano? Claro, es que con todas estas pruebas indirectas lo que tenemos es que confirmar que lo que detectamos, ya sea el metano o no, tenga un origen biológico y únicamente biológico, que no pueda crearse de ninguna otra forma. Entonces, ahí está la cuestión, que es que sí hay procesos abiogénicos, o sea, que no tienen nada que ver con la vida, que producen metano teniendo en cuenta los compuestos de la superficie marciana y eso. Entonces, es complicado el acabar de definir o de ver si realmente es un indicio de vida o no es un indicio de vida. Pero esto que estás describiendo, me estoy imaginando. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es salir al espacio con un palo e intentar encontrar la piñata, ¿no? Vamos dando palos de ciego por todos lados a ver qué encontramos. Sí, es que en el fondo es así. Vamos a ver qué hay y vamos a llevar todo lo que sepamos de eso, meterlo en un sitio, en un rover, y ver si encontramos algo. Fíjate que hay una historia muy curiosa con respecto a eso, que cuando los vikingos fueron en los años 70 a Marte, que fue el primer gran experimento astrobiológico de la historia, que no se ha vuelto a repetir, que fueron a buscar vida en la superficie, todos los 3 experimentos astrobiológicos tenían el defecto de que estaban basadas en la química de la vida en la Tierra. Pero había un cuarto, del cual nadie se dio cuenta, que era el único que no dependía para nada de lo que sabíamos de la vida, que era ponerle una cámara a la Vikingo para ver el entorno. Esa idea fue de Carl Sagan, porque dijo, imagínate que hay marcianos allí y ven a aterrizar un bicho y se queda ahí mirando a ver qué hace esta cosa, y nosotros somos tan tontos que no ponemos una cámara para ver si hay alguno moviéndose por allí. Claro. Y de ahí vino lo que se pusiera una cámara en las Vikingo, y es la única forma de hacerlo. Eso es llevar el palo. Empezar a agitar a ver si se mueve algo. Sin embargo, Miguel Ángel, Gilbert Levin propugnó hasta su muerte que habíamos encontrado vida, ¿no? ¿Puedes desarrollarnos esto un poco más? El problema como he dicho antes, las 3 experimentos astrobiológicos dieron resultados ambiguos, en el sentido que esperaban que se soltaran cierto tipo de gases, como puede ser el CO2, o que los microbios marcianos encontraran sabrosa una sopa de pollo, por llamarla de esa forma, que se llevaban las Vikingo, pero daban resultados que se podían interpretar como sí o como no. Y Levin, uno de los que diseñaron uno de los experimentos, estaba convencido de que sí era realmente lo que había encontrado vida. Pero sin embargo, hay una cosa que a mí me gusta resaltar, y que lo decía James Lovelock, el famoso científico que postuló la existencia de lo de Gaia, que decía que la vida, cuando surge, es global. O sea, no puedes tener vida en un trocito y en el resto del planeta no haber vida. Cuando la vida surge, se expande y se mueve por todo el planeta, que es lo que sucede en la Tierra. Tú no puedes tener un charco de agua sin que a los pocos días aparezcan allí bacterias y aparezcan algas. Entonces, si hay vida en Marte, tendría que estar en todo el planeta, o prácticamente en todo el planeta. Lo que pasa entonces es que tenemos que pensar
que, bueno, a lo mejor vida no hay, pero sí pudo haberla antes. Y lo que se está intentando buscar es eso, si hubo vida en el pasado. Miguel Ángel, me gustaría saber un poco tu opinión ahora que has hablado de eso, de si ha habido vida. Se ha intentado buscar por todos los medios esa presencia de vida, ¿no? Desde el siglo XIX hasta ahora de una forma mucho más sofisticada. Pero yo recuerdo que tanto a finales del XIX como a principios del XX, dos de las grandes eminencias, dos de las grandes lumbreras que tuvimos en la ciencia, que era Tesla y Marconi, ambos, cada uno en su lugar, Tesla desde su estación de Colorado Springs y Marconi desde su yate Electra, dijeron haber recibido ondas de radio y ambos decían que posiblemente la procedencia fuera de Marte. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Por eso, porque Marte es parte del mito de la vida extraterrestre, que lo llevamos metido dentro desde hace un montón de tiempo, y lo que encontraron fueron, ambos descubrieron señales que, hombre, para ellos en Marte había gente y había vida. Entonces para ellos era esas señales que les llegaron a sus antenas, supusieron que venían del espacio exterior. Eso no lo sabemos. De hecho, Marconi botó su barco Electra para cruzar el Atlántico intentando detectar señales de otro planeta. Eso. Pero no han sido los únicos, ¿eh? Seguimos intentando buscarle esas señales y no encontramos nada. He puesto esos dos ejemplos porque, en fin, estamos hablando de dos personas que fueron, en fin, de lo más avanzado a nivel científico y tecnológico del momento, y que los dos creyeran que esas ondas de radio, esas señales, procedían de Marte o de algún otro planeta habitable en el sistema solar. Pues, hombre, eso generó muchas expectativas y muchas fantasías también, ¿no? Sí, es cierto, pero es que, como he dicho antes, recibir señales de otras civilizaciones es uno de las grandes creencias. O sea, y los científicos, por muy brillantes que sean, también tienen su corazoncito y les encantaría creer en esas cosas. Ya, bueno, Sagan decía que había 1 millón de civilizaciones tecnológicas en la galaxia y dices, bueno, y eso es un viva Cartagena. Oye, llegados a este punto del programa tengo un problema. He ido comiendo tortilla porque estaba en la mesa y está buena. Me ha abierto la Coca-Cola sin ningún pudor. Pero claro, quiero comerme un pico de pan y el pico de pan suena. Entonces voy a aprovechar para hacer la pausa solo para comer el pico de pan, ¿vale? Y entra. Ahora, Miguel Ángel, tú aprovecha para comer, ¿eh? Vale. A ver. Espero que hayas dejado el sonido de los mordiscos del pan. Por supuesto, tío, pero que somos animales. Claro, eso hay que dejarlo, tío. Claro. Está comiendo de Eso verdad, también es una biofirma. Eso también es una biofirma. Es una biofirma, sí, señor. Hablando de biofirmas y la existencia de la vida, no solo estamos buscando, Sergio, la posibilidad de que actualmente exista vida o de que en el pasado existiera vida en otros lugares del universo, como decía Miguel Ángel, de existir en un lugar, en un planeta, se puede expandir a otros lugares del planeta o por qué no fuera, sino el origen de nuestra propia vida, que como bien decía Miguel Ángel, no lo conocemos a día de hoy, no sabemos de dónde hemos salido. No, está completamente desconocido, ¿no? Hay ciertas teorías y ciertas suposiciones, pero no tenemos una claridad absoluta en este aspecto. Pero sí que Miguel Ángel en su libro apunta a una posibilidad que ya otros autores, como Javier Sierra, también comentaban, es la posibilidad de la panespermia. No sé si puedes desarrollar un poquito más para los oyentes que introduzcamos este concepto. Panspermia la podemos ver de dos formas. Una panspermia pues, casual. Sabemos que en los meteoritos viajan aminoácidos y cuando la Tierra era joven sufrió un bombardeo continuo de cometas y meteoritos y por tanto pudieron dejar en la Tierra aminoácidos que transportaban en ellas. Los cometas dejaron agua. De hecho, se piensa que más o menos el 30% del agua que bebemos tiene origen extraterrestre, tiene origen cometario. Y a lo mejor, pues vinieron esos ladrillos de la vida, vinieron a bordo de meteoritos. Pero eso no resuelve el problema, simplemente lo pone en otro lado. Como aparecieron esos aminoácidos en el meteorito. Y después está la panspermia dirigida, que fue un chiste que desarrollaron los científicos y dicen, no, lo que hay es que hay unos seres inteligentes por ahí lanzando meteoritos con cosas dentro a los distintos planetas para ver si avanza la vida o no avanza la vida. Y eso se tomó en serio.
Pero vamos, la panspermia dirigida sigue sin resolver el problema, porque además tienes que explicar qué hacen esos tíos lanzando meteoritos por ahí. Pero sí que tenemos ejemplos de meteoritos en la Tierra con bueno, pues esa posibilidad, ¿no?, de haber llevado aminoácidos complejos a la Tierra. Tenemos algunos ejemplos claros, ¿no? Sí, como por ejemplo, el más famoso es el meteorito Murchison, que cayó en Australia en la segunda mitad del siglo pasado, que se han encontrado aminoácidos que son como los de la Tierra. Entonces se puede pensar que es una contaminación, pero tiene también aminoácidos que no tienen paralelismo en la Tierra. Porque daros cuenta que de todas las cientos de miles de aminoácidos que puedes construir, solo la vida solo usa 20. Que eso también hay que explicarlo, ¿por qué esos solo 20? Entonces, se han encontrado aminoácidos que no tienen ningún paralelismo con ninguno de la Tierra, entonces se da por supuesto que esos vinieron a bordo del propio meteorito. A mí el dato que me ha dejado loco es el que has dicho de que el 30% del agua de la Tierra tiene origen extraterrestre a través de los cometas. Yo esto no lo sabía, no lo había escuchado nunca y me deja sorprendidísimo. Pues sí, entre el 30 y el 50. Hay menos que piensan del 50, pero o sea, la tercera parte de tu botella de agua que bebes todos los días tiene origen cometario. Pero esto... Bueno, y el oro. También no, lo puedes pensar, evidentemente lo puedes pensar de cualquier material, pero del agua en concreto, que siempre se habla de la existencia de agua en los planetas como posible indicador de vida, más o menos siempre se dice como de manera autóctona, ¿no? Pues si este planeta tiene agua o no, él mismo lo contiene por lo que sea. Pero claro, yo nunca había pensado en la posibilidad de voy a llamar la panspermia del agua, ¿no? De que se pudiera también... Esto es pero ten en cuenta que el agua es súper común en el universo. Es la molécula triatómica, o sea, compuesta por 3 átomos, más común del universo. Y el sistema solar está plagado de agua. O sea, en Europa, por ejemplo, tienes 100 kilómetros de hielo y debajo un océano de agua salada. Sí. Prácticamente en casi todo el sistema solar, tanto planetas como satélites, se ha encontrado algo de agua, ¿no? Otra cosa es que agua sea bebible para un ser humano. Está claro que no tiene nada que ver, porque tiene una composición molecular un poco diferente. Pero sí que me llama la atención, es verdad, que prácticamente de nuestro sistema solar, que es lo que tenemos más cerquita, desconocemos grandes cosas. Y ya que estamos hablando de Marte, me interesa también mucho tu opinión sobre los 2 satélites de Marte, en fin, Phobos y Deimos. Miedo y terror, que ya el hecho de que los bautizaran así llama mucho la atención. Y tengo 2 cuestiones para preguntarte. Primero, ¿por qué son detectados tan tarde? Creo que es 1877, cuando, en fin, estamos hablando de 2 satélites de Marte, que Marte ya era muy conocido, y sin embargo estos planetas, estos satélites se descubren pues de una manera, además casi casual, ¿no? Por Asad Hall. Y por otra parte, uno de ellos, el de Phobos, creo que parece que está condenado. Poco a poco se va acercando, ¿no?, más a Marte, y parece que dentro de unos 50 millones de años más o menos podría estrellarse contra él, y a partir de ese momento Marte tendría un anillo, ¿no?, que serían los trozos de este satélite que quedarían por ahí desperdigados. Cuéntanos, ¿qué hay de cierto en todo esto? Se descubren tarde porque son muy pequeñitos y tienes que tener la suerte de poder estar viendo Marte durante tiempo bastante corto, porque su órbita es muy corta, tarda muy pocos días en dar vuelta a Marte, entonces es complicado ver algo tan pequeñito. Los satélites de Marte en el fondo son asteroides que cayeron en el pozo gravitacional de Marte. Por eso tienen esas formas tan raras y todo eso. Y por eso Phobos acabará cayendo sobre Marte en un proceso inverso como surgió la Luna en la Tierra, porque la Luna surgió de unos de los trocitos de Tierra que quedaban orbitando alrededor nuestro, y de ahí apareció la Luna. Miguel Ángel, voy a hacer fast forward al futuro y llegar al día en el que nos encontremos, pues no sé, una señora ahí en una roca esperando el autobús en otro planeta. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Estamos preparados para ello? Ya no te hablo ni de comunicarlo al mundo, de qué hacemos en ese mismo momento en el que en la cámara de nuestra nave aparezca un ser vivo. Pues primero identificarlo como tal, que no es moco de pavo, y segundo, o sea, si es un ser vivo, si es una planta o un animal, o sea, que no es un ser inteligente, pues bueno, es toda una suerte el poder verlo y poder estudiarlo. Habría que ser un poco, no habría que diseccionarlo ni hacerle ni una perrería, porque tenemos que respetar la vida en cualquier otro lado. Si nos encontramos o viene alguna vez y se posa ahí en medio de la plaza Mayor
una nave y se baja alguien de allí, yo creo que no somos capaces de hablar con ellos. No nos vamos a entender. Porque son dos culturas totalmente distintas, son formas de percibir el mundo totalmente diferente, porque nosotros vemos el mundo a través de nuestra cultura y son dos culturas que no tienen nada que ver. Entonces, entendernos, yo creo que sería, pero que muy complicado. Porque cómo transmitir, o sea, tú puedes transmitir la idea de vaso, le muestras un vaso y dices, esto se llama vaso, vale, bien, me entenderá. Pero ¿cómo puedes transmitir la idea de amistad? O el concepto de amistad. O el concepto de amor, que nosotros mismos no lo entendemos muy claro. ¿Cómo transmites conceptos abstractos a una cultura totalmente diferente, con la que no compartes nada? Y mira, te voy a poner un ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un problema entre los soldados norteamericanos y las chicas inglesas. Y los soldados americanos decían que las inglesas eran unas estrechas y las inglesas decían que los americanos eran unos descarados. Entonces el alto mando puso a un grupo de psicólogos a estudiar qué coño pasaba. Y encontraron lo siguiente, que en el ligoteo los norteamericanos en la tercera cita daban el beso, pero en Inglaterra se daba en la cuarta cita. ¿Qué ocurre? Que al llegar a la tercera cita el soldado americano decía, vamos, toca el beso ya, le va a dar el beso, y la otra le suelta un guantazo diciendo que ¿a dónde vas? Que todavía no toca. Y ese problema de comprensión cultural se dio entre dos culturas que hablan el mismo idioma y solo se han separado 200 años. Imagínate lo que puede significar entre dos culturas que no tienen nada que ver la una con la otra. Bueno, tú mencionas la cultura en este caso, pero ya no solo la cultura, sino la forma de percibir la realidad. Nosotros tenemos la vista, el oído y los diferentes sentidos, pero a lo mejor ellos no tienen. Es una cosa completamente diferente a la nuestra, claro. Claro, y es que eso además condiciona la forma de entender el mundo. Ya no de verlo, sino de entenderlo. O sea, ¿seríamos nosotros capaces de entender el mundo como lo entiende un murciélago? ¿Entenderíamos su forma de entender el mundo? Además, se suele decir mucho que lo que tendríamos en común es la ciencia, y eso no es verdad. Porque la ciencia también depende de la cultura en la que estás y depende de la forma en que la desarrollas. Y la nuestra depende de nuestra cultura judío-cristiana. Entonces, hay un problema fundamental. O sea, yo dudo que podamos llegar, salvo con mucho esfuerzo, a llegar a entendernos con culturas tan dispares. Por eso me hace mucha gracia cuando hablan de extraterrestres que vienen aquí a acostarse con hombres y mujeres, o que te dices, espera, esto ya es el no va más. O sea, nos hemos convertido en Tailandia o algo así. Turismo sexual, ¿no? Pero si Sí. algún día se produjera ese hipotético encuentro, ¿no?, y contacto con una civilización extraterrestre, ¿las matemáticas no sería el idioma universal que nos permitiría entendernos con ellos? Pues ahí los físicos dicen que sí. Los filósofos de la ciencia dicen que no, porque nuestras matemáticas también son culturalmente dependientes. No, las ecuaciones de derivadas parciales, por ejemplo, no son un lenguaje universal. Porque fíjate, simplemente la forma de entender nosotros la linealidad del tiempo, para nosotros el tiempo es lineal. Pero aquí en la Tierra ha habido otras culturas para las cuales el tiempo era cíclico. Y la forma de entender las cosas y la forma de entender el mundo es distinto. Entonces hay cosas tan sutiles que son difíciles, todos son difíciles de expresar. O sea, las cuestiones directas sí seríamos capaces de comunicarnos, pero su ciencia sería suya y tendríamos que encontrar una forma de trasladar sus conocimientos y su forma de ver el mundo a nuestra ciencia. Pero entonces ya no sería su ciencia, sería una traducción de la ciencia de ellos. Un poco lo de la película El Encuentro, ¿no? Que al final hay que interpretar un poco lo que va diciendo esos seres. La llegada. O la llegada, eso, la llegada. La llegada, sí. Iba a decir yo que la encuentro buenísima, pero menos mal que no lo Y, dices. y luego está la de señales, que es otro ¿No has tipo visto La de llegada, no? señales. El encuentro la he Y visto. la llegada tampoco No, la he o sea, visto. no sabes Y la de llegada, cosas. sí, hay dos películas ahí diferentes. Sí, pero claro, dentro de todo eso, No. de esas especulaciones, que además No. son apasionantes porque todo forma parte también, pues, de nuestra realidad y de los conocimientos que tenemos del universo, ¿no? Y sobre todo de nuestro corral más cercano, que es el sistema solar. Pero si tú tuvieras que apuntar o especular
o adivinar cuál sería el planeta o el satélite que más evidencias encontraríamos de vida? Porque estamos apuntando ahora siempre a Marte. Pero ¿tú crees que, y tú has apuntado antes el caso de Europa y hay otros satélites que tienen también muchísimos casquetes polares, ¿cuál sería el que más probabilidades tiene, a pesar, ¿no?, de que, ya digo, Marte es el más explorado? ¿Vamos a hacer una porra o qué? Porque yo creo que, claro, a ver, Miguel Ángel tiene información privilegiada, tiene mucha más información que nosotros. Entonces, si Marte no fuera, ¿cuál sería el siguiente que nos podría dar una cierta alegría y dar un brinco en la silla? Pues hay 3 objetos del sistema solar que donde vienen lo están echando las apuestas. A ver. Es Europa, Encélado y Titán. Todos tienen ya sea agua líquida o metano. Titán tiene metano líquido, pero tienen agua líquida, tienen calor suficiente que les proporciona no el Sol, sino el moverse alrededor de un planeta grande. Entonces, por lo menos tienen posibilidades de desarrollar algún tipo de bioquímica básica o de química prebiótica. O por lo menos eso es lo que dicen, lo que se espera. Pero como el universo siempre es tan gracioso, a lo mejor lo que nos esperamos no es lo que es. Claro. Como lo de las nubes de lluvia en Venus, ¿no? Por ejemplo. En Venus, exactamente. Que estaba yo pensando, Sergio, si nos cuesta entendernos entre nosotros mismos los terrícolas, he visto lo visto últimamente, es cuando descubramos... Es que ya no sé si quiero descubrir vida fuera de la Tierra. Va a ser difícil, la verdad, ponerse de acuerdo. Sobre todo teniendo en cuenta lo complicados que somos los humanos. Que, como tú bien dices, no somos capaces ni siquiera de alinear nosotros mismos. Pues fíjate que hace unos años hice una encuesta a nivel de toda España, a través de la revista Muy Interesante, de qué pensamos los españoles sobre la vida fuera de la Tierra y si pensamos que existía y todas esas cosas. Y una de las preguntas más curiosas que hicimos fue que cómo impactaría en su día a día y en su filosofía, en su forma de ver el mundo, el descubrimiento de vida en otro planeta o que vinieran aquí, por ejemplo. Y porque siempre se ha dicho, va a ser toda una revolución, no sé cuántos. Bueno, pues el 70% de los españoles dijo que no le iba a cambiar en nada su forma de ver el mundo. A corto plazo no, claro, porque tampoco... En nada. Y un poco el 18%. Estamos hablando que el descubrimiento de vida evidentemente sería todo un gran descubrimiento que ocuparía las primeras planas de los periódicos durante varias semanas, pero después la gente tiene que volver a su vida normal. Y eso no va a cambiar nada. El descubrimiento de vida en el universo no nos va a cambiar nada nuestra forma de concebir el mundo. Y además, es que lo dijeron, o sea, me pareció una cosa increíble, que el 70% de los españoles dijera que no le iba a cambiar nada su filosofía ni su religión. Pero el descubrimiento de vida microbiana, por así decirlo, ¿no sería la antesala a una creencia profunda en que pueda haber vida inteligente? Podría serlo, pero una cosa no lleva a la otra. Sí, evidentemente no hay... Fíjate, y además, mira, en la Tierra, ¿cuántas especies ha habido a lo largo de la historia de la Tierra? Podemos hablar de varios cientos de millones de especies distintas. ¿Cuántas inteligentes? Sí, pero que sería una confirmación del principio de mediocridad de la Tierra, ¿no? Que no somos especiales. Entonces, si encontramos vida o restos de vida, que también podría ser preocupante encontrar restos de vida, y porque eso tendría componentes y hablaríamos del gran filtro, si estamos delante, detrás del gran filtro, etcétera. El caso es que ser ya conscientes de que somos mediocres como normales en el universo, si nosotros tenemos vida, por así decirlo, inteligente, que está por ver si lo es o no, abriría la puerta que si ya la hemos encontrado en el patio trasero de nuestra casa, probablemente en todo el universo observable que nosotros estamos encontrando, con el número de exoplanetas que estamos encontrando, hay una posibilidad muchísimo más alta de que exista esa vida pluricelular seguro e inteligente probablemente. Podría ser, pero tampoco es seguro. O sea, seguro lo que estás dando tú, por supuesto, es que hay una especie de lo que defendía Christian de Duve, el premio Nobel de Medicina, que la vida es un imperativo cósmico. O sea, tiene que surgir sí o sí. Pues no lo sé. O sea, ya te dije que es muy fácil que vida microbiana pueda surgir y pueda aguantar en los ambientes extremos en los que tenemos en el universo. La vida inteligente exige muchas más peticiones de principio, exige muchas más condicionantes. No es fácil. Fíjate, nosotros nos hemos podido mover por todo el planeta y ocupamos prácticamente todo el planeta, pero porque hemos trasladado nuestro ambiente cómodo a todos esos sitios. Si hace calor, nos ponemos el aire. Si hace frío, ponemos la calefacción. Pero nuestra vida cómoda es de los 20 grados y lo que hacemos es trasladar ese ambiente a otros lugares. A ti te ponen en pelotas en la Antártida y en un minuto estás muerto.
Entonces, exige una serie de condicionantes. Exige, por ejemplo, que no tengas una gran cantidad de radiación cósmica, que tengas una atmósfera que te proteja de los rayos cósmicos y de los rayos que son destructivos. Exige que no te explote una supernova cerca, porque si no va a arrasar la Tierra. Hay una serie de condicionantes cosmológicos, unos condicionantes astronómicos y después unos condicionantes biológicos. Fíjate que los que más creen que existe vida en la Tierra son físicos y químicos. Los que menos creen son biólogos. Pero ¿no crees que el descubrimiento de vida microbiana conllevaría a una nueva lectura de la ecuación de Drake y por supuesto de la paradoja de Fermi, claro? Yo creo que no. Descubrir vida microbiana no es... No, lo único que tienes es ya un numerito más en la ecuación de Drake, pero te faltan otros 8. Entonces yo creo que no, porque una cosa no conlleva a la otra. La aparición de vida microbiana no conlleva a la aparición de inteligencia, salvo que creas que eso es así. Bueno, pero estamos hablando de un sistema de creencias. Claro. Es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Hombre, claro, que para que haya vida inteligente tiene que haber vida no inteligente y microbiana. Pero lo que has dicho no es suficiente. Y la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que haya vida inteligente? Que a lo mejor estamos solos, aunque haya bichos en otro planeta. La teoría del bosque oscuro, ¿no? También. Claro, y la paradoja de Fermi. Mira, ya que estamos hablando de vida inteligente, Miguel Ángel, además como tú estás al día de todo este tipo de noticias, sabes que hace unos meses, el 1 de julio del 2025, se detectó por un telescopio, el telescopio Atlas, un objeto, un asteroide, un cometa, pero que no se comporta como un cometa, que es el 3I Atlas, ¿no? Y que se está acercando a la Tierra y que tiene pues, un comportamiento aparentemente anómalo, y donde uno de estos protagonistas que siempre sale a relucir en estos casos, que es Avi Loeb, que sabes que es uno de los científicos de Harvard, pues ha especulado algo similar a lo que dijo con Oumuamua, ¿no? Que hace unos años también se acercó a nuestro planeta. ¿Tú qué opinas de este posible origen artificial de este asteroide / cometa? Hombre, yo creo que es más probable que sea un asteroide o un cometa que sea una nave perdida en el espacio. Ya Avi Loeb también se puso a buscar una nave estrellada en el Océano Pacífico. Creo recordar que era por allí. Sí, en el Pacífico, pues sí. Pues vale, digamos que puede ser. Bueno, ya lo veremos cuando tengamos más datos. Puedes patinar, o sea, cuando lanzas una hipótesis arriesgada, la posibilidad del patinazo es mucho más alta. Pero bueno, si acierta, se va a llevar el premio. Es decir, yo fui el primero que dijo que eso no era extraterrestre. A mí me queda una pregunta por hacerte, Miguel Ángel, y te pregunto por vida en forma simple, vida muy sencilla. ¿Tú crees que los que estamos participando en este podcast y la gente que nos escucha ahora mismo vamos a leer el titular de que se ha encontrado vida fuera de la Tierra? ¡Buah! ¡Qué buena pregunta! Pues me gustaría. Pero viendo lo despacito que vamos con esto, yo creo que necesitamos un par de generaciones más como mínimo. Pues ahí queda la apuesta. Lo que tenemos que encontrar es cómo enviarle tortilla a los invitados. Esto no puede ser. O torrijas. O torrijas, efectivamente. Esa es la verdadera vida inteligente. Miguel Ángel Sabadell, recuerdo, para todos los Mindfactors que quieran acercarse a su último libro, En busca de vida fuera de la Tierra. Hipótesis científicas sobre la vida en el universo y el misterio de su ausencia. Lo tenéis ya disponible para seguir curioseando y teorizando sobre la posible existencia de vida más allá de nuestro planeta. Miguel Ángel, gracias por la conversación, gracias por el buen rollo y gracias por hacernos pensar. Pues yo encantado de haber estado con vosotros. Y ahora es cuando antes de publicar este episodio sale el titular de Se ha descubierto. No, que han llegado los extraterrestres directamente. Y en Washington. Nos unen en el chiringuito. Siempre en Washington, en el calpito. Claro, Estados Unidos allí. Bueno, pues te enviaremos, o sea, será nuestro enviado especial, Alberto Espinosa, y en Washington cubriendo la noticia. ¿Qué te parece? Bueno, pero a gastos pagados, ¿no? Sí, claro, hombre, lo paga, esto lo paga todo. No sé quién lo paga, pero lo paga todo. Lo paga todo él. Yo voy. Ya está. ¿Tú te apuntas, Jesús Callejo? Sí, el problema es que el encuentro va a ser en Torrelodones, con lo cual los gastos son más baratos.
Iba a decir que si es en Torrelodones podemos llevar tortilla para recibir a Por los... supuesto. Y torrijas. Y torrijas, que no faltan torrijas. Bueno, lo vuelvo a decir, torrijas, tortilla, comida, bienes de primera necesidad, todo lo que podamos hacer en nuestra mano será hecho gracias a los anuncios que escucháis los oyentes de Mindfax y que sirven para hacer buenas acciones, Sergio. Definitivamente, vamos a intentar mejorar un poco el mundo. No sé si encontraremos vida inteligente fuera. Dentro es escasa, por lo que estamos viendo en Oriente Medio últimamente, así que vamos a ayudar a Médicos Sin Fronteras a que ponga un poco de cura a todo lo que está pasando tan terrible allí. Así que nuestros oyentes que sepan que cuando nos están escuchando están realizando a la vez una buena acción. Pues saludos a Washington, a Torrelodones y al gallego que está esperando el autobús en vez de todos En la luna está. Ahí está. Ese era el Tardígrado. Ya, bueno, el gallego en la luna. A ver, Gallego en la luna. pero yo No quiero- deja de ser gallego por ser tardígrado. Pero es que yo no miraba la luna, yo miraba más allá. ¿Dónde esté? Hay gallegos en todos lados. Titán. Y algún día los encontraremos y lo contaremos aquí en Mindfax. Hasta la próxima semana. Chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Hay un gallego en la luna, luna, hay un gallego en la luna, luna, hay un gallego en la luna que ha venido del Ferrol. Pa' calentar las marcanas, sí, pa' que botaran la frana, sí, y al cabo de una semana el planeta conquistó.